Queridos hermanos, hermanas, la verdad que el día de hoy nos convoca, por cierto, la celebración del nacimiento de nuestro Señor y amado Señor Jesucristo. Y la verdad es que cuando nosotros, los pastores, tratamos de encontrar un mensaje que pudiese abarcar en poco tiempo todo lo que significa el nacimiento de Jesús, por supuesto que resulta difícil porque hay tanto que decir y por otro lado, ¿qué es lo que ya, no es cierto, o qué no se ha dicho acerca del nacimiento de Jesucristo? Probablemente todos los que estamos aquí tenemos una concepción histórica del evento y quizás por tradición o por otras, normalmente por tradición y por el traspaso de nuestra propia familia, hemos conocido el lugar de Belén donde nació Jesús, ¿no es cierto? Conocemos el lugar, conocemos las circunstancias, conocemos más o menos los detalles históricos de cómo es que este maravilloso ser llamado Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, vino a este mundo. Lo que es distinto y lo que diferencia, ¿no es cierto?, muchas veces a las personas es el verdadero conocimiento del propósito de la venida de Jesucristo. En estos minutos yo quisiera abocarme, más que cualquier otra cosa, a que usted pueda recordar, si lo había olvidado, fortalecer, si lo sabe, y conocer, si tal vez lo ignoraba. Porque aunque tenemos destellos de conocimiento acerca del propósito de la venida de Jesucristo, nunca llegamos a tener, hasta que nos encontramos con Él en las Escrituras, nunca llegamos a tener una concepción tan clara y tan dramática del propósito de la venida de Jesucristo. Para muchos, la palabra Jesucristo o el nombre Jesucristo es sinónimo de un mensaje de paz, de amor, de armonía y todo aquello. Y cuando se encuentra en los evangelios que este mismo Jesucristo que nace como un bebito, como cualquier ser humano, en un lugar y en circunstancias absolutamente paupérrimas, crece y se transforma en aquel hombre público que causó tanta división, que fue tan amado y tan odiado, ¿no es cierto?, que provocó las emociones más fuertes dentro de la gente de su época y las sigue provocando hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Nosotros nos damos cuenta que ese hombre, Jesucristo, vino a este mundo y dijo palabras como: el que no me sigue o el que quiere a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Cuando dice el Señor, toma tu cruz y sígueme, ¿qué es lo que está diciendo? Hay un propósito realmente profundo en su venida, algo radical, algo gigantesco que ningún ser humano puede dejar de saber. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y enséñenle a la gente a obedecer lo que yo les he enseñado, el primer propósito y el primer mandamiento del evangelismo es llamar al arrepentimiento a las personas. Millones de personas seguramente hoy día estarán dándole una connotación netamente familiar a este momento, y por cierto lo es una linda oportunidad, pero hay millones de personas que se quedan solamente en eso. Millones de personas a lo largo del mundo se trasladan de un lugar a otro de manera casi desesperada para tratar de pasar esta fecha con sus seres queridos. Hoy día en los Estados Unidos, por ejemplo, es prácticamente una fiesta familiar. Y el hecho de que sea una fiesta familiar es, por supuesto, hermoso y es producto de, pero no es el motivo por el cual debiésemos nosotros estar juntos. El propósito por el cual debemos estar juntos en esta fecha es porque reconocemos que ha nacido el Salvador. Es su cumpleaños. Aun cuando nos entregamos obsequios unos a otros, y por supuesto eso es parte de la expresión de cariño hacia nuestros seres queridos o personas cercanas, no somos nosotros los que le damos el regalo a Dios, es Dios quien nos da un regalo a nosotros. Si usted no entiende el propósito de ese regalo, va a haber perdido el regalo más precioso que pudo haber recibido en toda su vida. Las circunstancias ambientales, culturales, temporales en las cuales nació el Señor Jesucristo, todos nosotros sabemos que fueron completamente paupérrimas, como dije anteriormente, y por supuesto con una escasez impresionante.
Resulta casi paradójico ver que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, como lo dice el Evangelio de Juan, viene a nacer de manera tan ni siquiera modesta, sino que podríamos decir nosotros casi miserable, en circunstancias realmente que cualquiera de nosotros quizás ni siquiera pensaría haber pasado y que probablemente ninguno pasó. Jesucristo no nació en una clínica 5 estrellas, no fue atendido por un neonatólogo de fama internacional, ni nada por el estilo. Las personas que llegaron a ver a Jesucristo fueron pastores, gente absolutamente, diríamos nosotros, del último escalafón social. Lo que no significa que Jesucristo vino solamente para los pobres desde el punto de vista material. Pero lo que quiero enfatizar es que el nacimiento de Jesucristo, para lo que nosotros pudiésemos pensar, fue un evento absolutamente de bajo perfil. Aun cuando aparecen los ángeles, ¿no es cierto?, y dicen Hosana en el cielo, pero esos ángeles no aparecieron en el centro de Jerusalén. Esos ángeles aparecieron en una planicie donde estaban pastores, ¿no es cierto?, llevando sus rebaños. Por lo tanto, el propósito del nacimiento de Jesús llegó a ser lo que nosotros hoy día celebramos 2000 años después, paradojalmente su muerte. Si Jesucristo muere y no resucita, no estaríamos celebrando su nacimiento. ¿Qué es lo que hace diferente a Jesucristo de cualquier otro ser humano que ha venido a este mundo? Que Él murió y resucitó y está vivo. Y es por eso que el cristianismo, a pesar de toda la corriente hacia y en contra de, no solamente sobrevive, sino que se fortalece. Porque nosotros no seguimos a un Dios muerto, seguimos a un Dios vivo. No seguimos a un líder muerto, seguimos a un líder vivo. Cuando nos dicen qué diferencia hay entre los musulmanes y el cristianismo, por supuesto que hay diferencia, no hay cosas que nos unen. Ellos siguen un líder muerto. Por eso es que no existe el anti-Mahoma, existe el anticristo. Porque el propósito es dañar al que está vivo, no al que está muerto. El que está muerto ya está muerto. Los budistas siguen a un líder muerto, siguen pensamientos, filosofía. Nosotros seguimos a un ser vivo que hace 2000 años nació en este mundo como nosotros, vivió una vida sin pecado, cargó con nuestro pecado, murió y resucitó para que tú no fueras al infierno. Ese es el mensaje de Jesucristo. Quizás te sorprenda y a lo mejor esperabas que de mi boca salieran palabras como paz, amor, armonía, peace and love y todo lo demás. Pero no quiero que te vayas de este lugar sin entender que Jesucristo vino a este mundo y nació en esas condiciones tan terribles, tan escasas, y que vivió una vida despojada, pero sobre todas las cosas sin pecado, para pagar el precio del pecado. El regalo de amor más grande que la humanidad ha recibido es la persona de Jesucristo. Juan 3:16, por favor, si me acompañas a la escritura. Juan 3:16. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16 son palabras textuales de Jesucristo. Jesucristo estaba conversando con un fariseo llamado Nicodemo y después de llevarlo al punto del nacimiento espiritual, el Señor Jesucristo dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo es ese de tal manera? ¿Cómo es que tú amas a las personas? ¿Cómo es que tú amas a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo? Probablemente nosotros no conocemos el amor de Dios hasta que conocemos a Dios. Porque el amor de Dios no es como el nuestro. Nosotros amamos aquello que nos gusta. Amamos a aquello que es parte de nosotros. Solamente podemos llegar a amar como Cristo amó al mundo, con todo aquello que eso significa, cuando el amor de Dios verdaderamente está en nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Componentes fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Dios no quiere que nadie se pierda, que todos los seres humanos tengan vida eterna. Tú un día te vas a morir y vas a tener que enfrentar un juicio. Y la única cosa que va a poder salvarte del castigo eterno es la sangre del Señor Jesucristo. A eso vino Jesús. De tal manera nos amó, de tal manera nos ama, que su mensaje sigue siendo la salvación por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Entonces dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, versículo 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios vino en la persona de Jesucristo para salvar a esta humanidad. ¿Salvarnos de qué? En Romanos 3:23, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron. Tú y yo nacimos con una mancha genética que se llama pecado. Todos tenemos pecado. Todos somos pecadores. Algunos más que otros, pero todos en esencia tenemos esa maldición que es el pecado. Y nadie que esté manchado con el pecado va a poder ver a Dios ni estar con Dios. ¿Cómo podíamos solucionar nosotros eso si estamos todos en esa misma condición? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí viene el regalo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos redimió. Dios en Cristo Jesús nos rescató. Dios en Cristo Jesús nos compró. Redención viene de redentor. Los redentores eran aquellas personas que tenían bienes, que eran gente rica, ¿no es cierto? Y que ellos estaban en contra de la esclavitud y lo que hacían es que compraban esclavos, pero no compraban para esclavizarlos, sino que para liberarlos, para darles un trabajo decente, para hacerlos categoría como personas, darles la condición de personas. Esa misma palabra es la que Dios usa para nosotros porque nos redime de una condición de esclavitud que para muchos es desconocida. Como nacimos esclavos, es lo que siempre hemos conocido. Pero cuando conocemos al Señor Jesucristo, nos damos cuenta de nuestra condición y Él nos redime. ¿Cómo? Gratuitamente. Tú no tienes que pagar. Tú no tienes que pagar porque Él ya pagó en la cruz por ti. Si yo quisiera pagar, ¿qué pudiese darle yo al Señor? ¿Mis rodillas? ¿Mi espalda? ¿Qué pudiese darle al Señor? La respuesta es nada, porque Él ya lo dio todo. Entonces, cuando reconozco esta condición, que soy pecador independiente de que no haya ejecutado un acto que a mis ojos o a mi conciencia resulte pecaminoso, pero he pensado en matar, he pensado en robar, he pensado en adulterar, he pensado, ¿no es cierto?, en muchas cosas que son pecados. Y el Señor Jesucristo dijo, el que lo piensa y lo alberga, ya está pecando. Lo que falta muchas veces es la ocasión. Entonces, nuestra condición es una condición de pecado. Somos pecadores. Y dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces el Señor Jesucristo vino a este mundo porque tú y yo estábamos esclavos y somos pecadores. Y aunque tenemos una necesidad y un deseo de Dios, no podíamos nunca concretarlo, porque todas nuestras acciones estarían manchadas por el pecado. ¿Cuál fue la solución? Que el Hijo de Dios viniese a este mundo, naciese entre nosotros, naciese de una manera milagrosa, virginalmente, para poder no heredar la sangre de José, sino que heredar la sangre
del Espíritu Santo, de Dios mismo, para que esa sangre no estuviera contaminada con el pecado y pudiera ser el bálsamo, el antídoto para nuestra pecaminosidad. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, muerte. Más el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dádiva, muchas personas la confunden con limosna. La palabra dádiva es dar exactamente lo que una persona necesita. Es dar lo mejor de sí en la necesidad de una persona. Supongamos que tú anduviese a patita pelada, no tienes zapato, ¿no es cierto? Y necesitas zapato, es obvio. Una limosna sería decirte, mira, a ver, llévate estos porque en realidad nunca me gustaron, están re feos, pero a ti te pueden servir. Es una limosna. Dádiva es decir, elige el mejor que tenga. O sea, no solamente cubro la necesidad, sino que la cubro con lo mejor. Esa es una dádiva. Jesús no vino a darnos una limosna, vino a darnos una dádiva. Tú y yo necesitamos salvación. Necesitamos salvación porque estamos condenados, aunque no lo creamos ni lo sepamos. Pero el propósito del Evangelio es traer la buena noticia de que en Cristo hay salvación. Cuando los pastores vieron a los ángeles le dijeron, ha nacido un Salvador, ha nacido el Salvador. ¿El Salvador de qué? No solamente de la nación de Israel. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mundo nos incluye a nosotros. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quisiera analizar el último versículo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, que de alguna manera resume el Evangelio. Entonces, ¿por qué vino Jesús a este mundo? Vino porque la paga del pecado es muerte. Y aunque tú murieses o yo muriese, nuestra muerte no puede salvarnos del pecado porque tenemos pecado. Tenía que venir alguien sin pecado y vivir una vida sin pecado para que pudiera ser un cordero perfecto que se sacrificase por todos nosotros. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ese es Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo primero dice, al que no conoció pecado, Jesucristo, ¿no es cierto? Dice la palabra que Dios trata o trató en la cruz a Jesucristo como si Jesucristo, ¿no es cierto?, hubiese vivido mi vida. Él vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, pero Dios lo puso en esa cruz y le cargó todos mis pecados, los tuyos y de todos los que creeríamos por los siglos de los siglos. Ese niño que nació en Belén ahora colgaba entre la tierra y el cielo, al lado de dos delincuentes, y dice que él estaba cargando todo mi pecado, de pensamiento, de palabra, de obra, de lo que sea. Todo mi pecado estaba cargando en él. Dios lo trató a él con la ferocidad que me hubiese tratado a mí por el pecado. Él está pagando por mí. Y me trata a mí como si yo hubiese vivido la vida de Jesucristo. Por eso es que cuando Dios mira la cruz, te ve a ti. Cuando me mira a mí, ve a su Hijo. Mis pecados quedaron ahí en la cruz. Ahora soy salvo por la gracia de Dios y en la persona de Jesucristo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que pudiera imputarme a mí una justicia que jamás pudiese haber siquiera alcanzado. ¿A qué vino Jesús? A eso, a pagar el precio de tu pecado, el precio de mi pecado. Jesús no vino a darnos un mensaje etéreo, místico, acerca del amor,
de la forma de relacionarnos unos a otros. Por supuesto que en su enseñanza está implícito eso, pero el propósito de la venida de Jesucristo no fue venir a filosofar acerca del bien y el mal, fue a vencer el pecado en una cruz. Fue a tomar tu lugar, mi lugar, el de toda la humanidad, para que nadie fuera al castigo eterno. Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que lo envió a salvar al mundo. El mundo se condena cuando rechaza a Jesucristo. Y esta noche yo quisiera de todo corazón que tú pudieses recibir el mejor regalo, el más grande regalo, la necesidad más grande que tienes que cubrir, que a lo mejor no la sientes, pero la convicción no tiene que ver con lo que sentimos. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Nosotros tenemos que tener convicciones. Y la palabra de Dios me dice que soy pecador. Y la palabra de Dios me dice que si muero en mi pecado, no voy a entrar al reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Ese es el ofrecimiento que Dios te hace a ti esta tarde. Él murió para que tú pudieras vivir. Él se hizo hijo para que nosotros también fuésemos hijos de Dios. Él fue puesto en una cruz y cargó todo el pecado que para mí era ese castigo, para mí, para ti, para toda la humanidad, pero Él lo tomó con el propósito de salvarnos. Entonces ahora en Cristo yo soy hecho justicia, en Cristo yo tengo salvación, en Cristo tengo vida eterna. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, amiga, persona que quizás nos visita, quiero decirte que si tú no tienes a Jesucristo, tú estás en un peligro. El Hijo de Dios vino a este mundo con el propósito de darte salvación. Si tú no tomas esa salvación, el día que tengas que partir de este mundo, vas a ir a la condenación eterna. Y Dios nunca quiso eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quisieras tú esta noche, esta tarde, recibir ese regalo? Si es así, si nunca lo has recibido y tienes en tu corazón la convicción de que le necesitas, de que nunca le has pedido a Jesús que venga a ti, yo te pido que repitas conmigo esta sencilla oración. Por repetir las palabras no pasa nada, pero si las repites convencido de eso poquito, el Señor dijo, si tienes la fe como un grano de mostaza, yo voy a hacer un gran árbol de ti. No necesitas una gran fe para tomar este regalo. Lo que necesitas es tener la convicción de que eres pecador y que necesitas a Jesucristo. Si quieres recibirlo ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti, dándote gracias por esta oportunidad que me das de recibir este evangelio, esta buena noticia. Señor Jesús, te abro mi corazón, te recibo como mi Salvador, para que seas mi Señor. Reconozco que soy pecador, reconozco que necesito salvación y reconozco que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Señor Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida para ser desde hoy, en esta fecha tan especial, Señor, tu Hijo, recibiendo el regalo más grande, más maravilloso, que es la vida eterna que tú viniste a ganar para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si has hecho esa oración con fe, con corazón, el Señor dice que has recibido ese regalo y necesitas crecer, necesitas alimentarlo, necesitas dejar que el Señor vaya formando ese nuevo ser que ha nacido en ti. Mis queridos hermanos, hermanas, amigos, realmente el propósito de Jesucristo es haber venido a nacer para morir por nosotros. La sombra de la cruz estuvo a lo largo de toda la vida de Jesucristo. Jesús siempre supo que su destino final en esta tierra era la cruz. El Señor sabía eso y a pesar de saberlo, no se negó a hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque te ama.
No dejes este regalo de lado. No sé si volveremos a vernos en otra oportunidad, pero si así no es, recuerda que Jesús te ama. Te ama de tal manera que se entregó por ti. Dejó su trono en el cielo para nacer como hombre y morir como hombre perfecto, sin pecado, sin pecado. Ese es el verdadero sentido de este tiempo. Aun cuando la fecha no es cronológicamente la fecha que corresponde, eso a esta altura ya no importa. Lo que importa realmente es que tú hayas escuchado el Evangelio. Lo que importa realmente es que tú hayas tomado una decisión por Jesús. Lo que importa realmente es que el día que mueras te presentes delante del Señor justificado no por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo. Él es nuestra justicia, Él es nuestra justificación, Él transforma nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar la siguiente alabanza.